Hola, somos Centro Cristiano Radatili y estamos felices de compartir esta reflexión con vos. Pero bueno, hoy quiero hablarles y darle continuidad a lo que venimos tratando en todo este mes, que se trata de reconciliarnos con las Escrituras, o en realidad todo el trimestre, y este mes específicamente está, ¿no? Y es la idea de poder llevar, ¿no?, esa reconciliación, entendiendo que fue inspirada por Dios, o el autor es Dios, que la autoridad se la da ese mismo autor Dios. Hemos hablado de la importancia de poder ver y descubrir el hilo conductor en todas las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, que siempre el foco, el objetivo a revelar siempre fue Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero también hablamos de la importancia que tiene que ver con poder interpretar las Escrituras a través de un corazón humilde, a través de un corazón bondadoso. Hablamos también de un corazón manso, ¿no? Diferentes expresiones que lo resumen en una cosa, que es ir a las Escrituras, ¿no? Guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Con ese fruto que es fruto de una vida espiritual. De nada sirve ir a las Escrituras desde una interpretación meramente humana, desde el intelecto humano, porque veíamos a lo largo de la historia que cada vez que el hombre quiso interpretar las Escrituras desde el intelecto humano hizo desastres, ¿no? Y la historia deja eso en evidencia, ¿no? En diferentes épocas de la humanidad podemos ver cómo querer entender algo espiritual desde una mente meramente humana, lo único que produce es división, destrucción, guerras, hambres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hablamos de la importancia de poder ir a las Escrituras, ¿no?, desde un espíritu correcto, desde que sea el Espíritu Santo guiándonos, y el sábado pasado hablamos guiándonos a las profundidades de su corazón, ¿no?, del corazón del Padre. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, y en esto quiero como hablar hoy vamos a hablar sobre esto. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, encontramos en las cartas apostólicas como tres cosas bien claras, ¿no? En toda carta apostólica vemos que primero saluda y demás, pero contienen doctrina, ¿no? Si ustedes van en cada una de las cartas apostólicas, van a ver que contiene doctrina. También vamos a ver que habla de algunos aspectos teológicos, ¿no? Con el fin de fortalecer la fe de cada uno de los creyentes, pero después vemos que no se queda en nada de eso, sino que también va, ¿no?, y da un paso muy importante, que es ver la aplicación práctica de todo lo que se nos habla antes. Vemos como, si vamos a Efesios, si vemos los primeros capítulos de Efesios, nos dice bien claramente todo lo que somos en Cristo, ¿no? Y lo hemos hablado muchísimo, ¿no? En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, en Cristo somos herederos, en Cristo somos hijos, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, hemos sido provistos de todas las cosas. Efesios en los primeros capítulos nos habla de todo lo que tenemos en Cristo. No es algo que tenemos que alcanzar, es algo que ya tenemos, está en nosotros. Ahora fíjense en que Pablo empieza a hablar todo esto y se ve que el común denominador de la iglesia en diferentes épocas es como, nada, contentarnos con esto, ¿no? Ver la parte romántica de todo esto y decir, wow, qué lindo. Pero todo esto tiene una aplicación y se trata justamente de aplicarlo primeramente con nosotros y después de aplicarlo con otras personas. Y en este aplicarlo primeramente con nosotros habla de una cuestión interna, que es lo que hablamos, ¿no? No podemos, no se trata de llevar una vida bajo términos de religiosidad, sino que se trata de ser para poder manifestar ese ser y llevar transformación a otros. Recuerden que lo que estamos trabajando en todo este año es reconciliando todas las cosas con Cristo, ¿no? Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 dice, siendo reconciliados, nos ha llevado, nos ha pedido, nos ha encomendado
el llevar la palabra de reconciliación. O sea que no tan solo podemos quedar en ser reconciliados con Dios, sino que hay una demanda o una tarea o una comisión que el Señor nos ha dado, que es reconciliar a otros con Él. Y es por eso que es tan importante entender quiénes somos en Cristo, qué es lo que ha hecho Él, cuál es nuestra posición en Cristo, entender de que tenemos una nueva naturaleza, Él ha hecho todas las cosas nuevas en nosotros, porque en esa posición vamos a poder ver nuestra vida de una manera diferente. Pero en este sentido, quería como hablar, por ejemplo, de algunas cartas, y una de esas cartas, bueno, Efesios es bien clara, y leía este versículo porque fue como quedamos el sábado pasado que hablamos de esto, ¿no? Y hablamos justamente de la lascivia, ¿no? Que es tomar una relación poco seria, superficial, sin compromiso, y que a veces creemos que vivir un evangelio así está bien. No, no está bien, ¿no? Si nosotros decimos que somos realmente cristianos, que tenemos todo eso que Efesios dice que tenemos y que estamos posicionados en Cristo, pero no hay evidencias prácticas de eso, somos mentirosos. Gálatas nos habla un poco, y ahí el apóstol Pablo a los Gálatas, y nos habla a nosotros, a la iglesia, ¿no? Revela un poco o da claridad ahí entre los que somos salvos por fe y no por la ley. Y en el versículo 4:1 nos habla y nos dice que no existe diferencia entre un niño y un esclavo. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y Pablo acá nos habla de la madurez que tiene que tener una persona. No basta tan solo con creer en Jesús, no basta tan solo con entender de que tenemos una posición en Él, que todo lo que hay es nuestro, ¿no? Toda la heredad nuestra. Si no hay una madurez en nosotros, si no hay actitudes de una persona madura, en nada diferimos de un esclavo. Lo tenemos todo, pero no podemos administrar nada. Está todo ahí, ¿no? Podemos ver las riquezas y todo lo que tenemos en el Señor, pero no podemos tocar nada. ¿Por qué? Porque hay personas maduras, y Pablo acá está hablando de los rudimentos de este mundo, ¿no? Los principios rudimentales de este mundo. A veces nosotros queremos, ¿no? Sabemos que tenemos esta nueva naturaleza, sin embargo nos comportamos bajo los principios rudimentales básicos de este mundo. ¿Por qué sucede eso? Porque todavía no alcanzamos esa madurez. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿No? Porque a veces vivimos una realidad, ¿no? A veces mística, y cuando el evangelio no se trata de eso. El evangelio es traducir toda esa doctrina, toda esa teología, pero se tienen que ver evidencias prácticas. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, ¿no? Una cuestión práctica. No le den rienda suelta a la carne. No alimenten la carne. Cada uno tiene un proceso diferente, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Eso no está en juego. El problema es cada uno saber quiénes somos y no creernos más de lo que somos. Y no jugar con ese caminito o ese hilo, ¿no? Entre, ¿no? Lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces cuando hablamos de la gracia y de todo lo que somos en Cristo y la libertad que tenemos en Cristo, jugamos tan cerca del borde que generalmente terminamos más cayéndonos que caminando en esa verdad y en todo lo que somos en Cristo. Y en eso podemos llegar a la primera etapa donde hemos sido reconciliados con Dios, pero nuestra tarea no termina en eso, porque esa fue la tarea de Jesucristo. En Cristo hemos sido reconciliados con nuestro Padre. Pero hoy entendemos que la iglesia tiene una tarea, tiene una misión,
tiene una función, esa iglesia que componemos cada uno de nosotros, Cristo la cabeza y cada uno de nosotros miembros de ese cuerpo, el cual es la iglesia, y que esa tarea es reconciliar a otros. Ahora, ¿cómo vamos a reconciliar a alguien si vivimos cayendo? ¿Cómo vamos a reconciliar o querer administrar las cosas espirituales cuando somos unos inmaduros espirituales? Creyendo que somos dueños de todo, pero que la administración todavía lo tienen los principios rudimentales de este mundo. Cuando creemos que podemos hacerlo todo, pero viene cualquier situación y nos mueve las estanterías y nos desenfoca de las cosas del cielo y empezamos a ver solo las cosas de abajo. ¿Qué autoridad tenemos para poder reconciliar a otros? Lo más seguro es que se nos van a burlar. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 26, acá como súper claro, ¿no? Su religión es superficial, su religión es poco comprometida, ¿no? No tiene una relación estable, ¿no? Hablamos y podríamos usar esa palabra lascivia. Ahora, cuando hablamos de religión no estamos hablando de religiosidad, ¿no? Porque a veces confundimos la palabra religión con la palabra religiosidad, ¿no? Y la religión es, entre muchas definiciones, una de las definiciones es la acción de acercar, ¿no? O vincular al hombre con Dios. Ahora, si nosotros queremos llevar esta acción de acercar o de vincular a los hombres con Dios, no podemos convertir de nuestra religión en algo vano, superficial, sin compromiso, ¿no? Algo liviano, donde no nos la creemos nosotros, menos la van a creer los demás. Se trata de vivir una vida completa, auténtica y plena en el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿no? Esta reconciliación que tuvimos en Cristo. Ahora fíjense en que constantemente habla de la mente, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de esta madurez, en realidad tiene que ver con poder, entre todos los pensamientos que vienen, de poder seleccionar cuáles son los pensamientos que realmente vienen del Señor y cuáles son los pensamientos que vienen, ¿no? Y que responden a los principios de este mundo, que tiene que ver con eso, los rudimentos, esas cuestiones básicas del mundo, que siempre es lo mismo. Siempre la batalla tiene que ver con lo mismo. Menciona ahí ese versículo, dice: eran extraños. En algún momento eran extraños. Ahora ya no son más extraños. Pero ¿por qué muchas veces pensamos como si no lo conociéramos a Dios? Llevamos una vida como que nunca nos hubiésemos encontrado con el Señor. Eran enemigos en su mente, ¿no? ¿Por qué todavía hay ocasiones en donde nos comportamos como los enemigos de Dios, sabiendo de que nos estamos equivocando, sabiendo que estamos hablando muchas veces, ¿no? En cuestiones prácticas, estamos hablando cosas que no tienen nada que ver con Dios, sabiendo que nos estamos comportando como de una manera que no tiene nada que ver con Dios? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Sus obras eran malas, ¿no? Ahí, el comportamiento. Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 10, nos habla de que una persona reconciliada desarrolla carácter. Ahí vemos cuál es nuestra condición, ¿no? En su momento éramos extraños, éramos enemigos en nuestra mente, nuestras obras eran malas, pero vemos que en esa reconciliación, ¿no? Nos pide algo más, ¿no? Siendo reconciliados podemos seguir siendo engañados, ¿no? Un niño que no ha desarrollado la madurez es una persona que puede ser fácil de convencer. Pero en la vida espiritual no sucede lo mismo, ¿no? Cualquier persona que no alcanza madurez puede ser engañado ¿no? Sutilmente por tradiciones y ser llevado. Por eso necesitamos entender quiénes somos en Cristo y dejar que su mente gobierne nuestra mente. Ya no tener esos pensamientos frívolos. Necesitamos cambiar de nuestra posición, ¿no? Entender de que ya no somos, ¿no? Los que éramos antes,
Si bien estamos en un cuerpo físico, de carne y de hueso, pero entender que somos hijos del gran Rey, que somos embajadores, que somos sacerdotes al servicio del Rey y que tenemos una tarea más que estar solo reconciliados con Él, sino que es reconciliar al mundo con Él, ¿no? Y somos esas personas que tienen, cuando hablábamos, buscaba la palabra reconciliar, algunos sinónimos es apaciguar, interceder, mediar, arreglar, aliviar, perdonar. Todos estos son sinónimos de reconciliar, ¿no? Cuando nosotros entendemos que hemos sido reconciliados, nos ponemos en una posición diferente. Necesitamos entender quiénes somos en Cristo, comprender cuál es nuestra naturaleza y caminar en pos de eso. De esta manera es la única manera en que vamos a poder reconciliar a la sociedad o a toda la creación y a las personas que necesitan de nuestra intervención, no porque lo que somos, sino por aquel que habita en cada uno de nosotros. Romanos 7, nos habla un poco sobre la importancia de la ley, ¿no? Una ley que fue dada por Dios a Moisés, y esa ley dejó en evidencia el pecado que estaba en el hombre, ¿no? Y vemos ahí como Pablo empieza a narrar y dice, ¿qué voy a hacer con este cuerpo pecaminoso y demás? Y como que se ve imposibilitado, porque claro, desde una mente humana, desde esa posición que tenían los judíos, ¿no? Que había una ley y que había que cumplir esa ley, pero desde una naturaleza caída se veían imposibilitados a cumplir esa ley. Entonces Pablo, en Romanos capítulo 7, se ve ahí. Dice, este cuerpo miserable que queriendo hacer una cosa, se da cuenta que interiormente quiere hacer algo, pero exteriormente sus miembros responden a otra cosa. Hacen todo lo contrario. Y esa es la situación de una persona que entiende que algo está mal, pero que interiormente todavía gobierna el pecado. Hay una ley, en este caso la ley mosaica, pero a veces nos encontramos en la sociedad, ¿no? Hay una ley social que entendemos que está mal, pero queremos hacer otra cosa. Bueno, a veces nos encontramos en esta situación, viviendo una ley de la gracia, no viviendo y experimentando la gracia desde un nuevo nacimiento, sino entendiendo por intelecto humano que algo está mal y algo está bien, pero ver que nos vemos imposibilitados. ¿Por qué? Porque todavía esa gracia no hizo o no le permitimos a al Espíritu Santo podernos revelar eso y hacernos entender de por qué está mal y por qué no lo tengo que hacer. En capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿no? En otras palabras, nos está diciendo de que con nuestra fuerza humana, con nuestro querer, nunca vamos a poder vencer ese pecado que habita en el hombre, pero que mediante el Espíritu Santo, el cual nos da vida a través de Jesucristo, no hay imposibles. No se trata de la batalla que nosotros le podemos hacer al pecado, se trata de lo que Cristo hizo ya en la cruz del Calvario, y Él nos hizo libres de todo pecado. No tenemos que pelear con el pecado. Simplemente tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lleve, como decíamos el sábado pasado, a las profundidades de su corazón. Y cuando logramos y empezamos a navegar en esas profundidades de su corazón, todo lo que Él es, ¿no? Todo lo que Él expresa, todo lo que, toda su esencia se va impregnando en nosotros. Y es ahí
cuando podemos vencer, no porque la ley nos marque un límite, sino porque naturalmente vamos, ¿no?, a llevar adelante la voluntad de Dios. Es por eso que Cristo nos hizo libre del pecado, pero estar en Cristo no significa que no tenemos que responder a la ley. Es más, Jesús, y hay algo que a veces se confunde mucho, ¿no? Muchos dicen Jesús era amigo de deudores, era amigo de estafadores, era amigo de prostitutas, era... En realidad, las Escrituras dicen que Jesús compartía con ellos. Pero para ser amigo de Jesús había una condición. Y la condición era hacer lo que Él decía. Y a veces nosotros nos confundimos ahí, ¿no? Decimos, bueno, si Jesús era amigo de este y compartía con este, y nos imaginamos a veces un Jesús que, no sé, tomaba alcohol y estaba como en la joda, o no. Alguien piola, ¿no? Popular, como que... No, Jesús compartía intencionalmente con ellos. Pero Jesús no se prendía en lo de... No era amigo de ellos. Compartía porque tenía una misión, había una tarea, hay un propósito en él. Ahora él bien dejó en claro bien esto, que dice, amigos míos son los que hacen lo que yo les digo. Y entendemos que todo lo que decía Jesús, lo decía porque lo había escuchado al Padre, ¿no? Él no hablaba nada de lo que su Padre no había hablado. Y ahí vemos esos principios eternos o esos principios de reino. Y la pregunta acá es, ¿cómo nos manejamos nosotros en esta tierra? Si entendemos que el Señor nos ha llamado a reconciliar, ¿cuáles son los principios que gobiernan mi vida? ¿Son los principios de este mundo? ¿Las cuestiones básicas? ¿Todavía me mueven la estantería qué es lo que voy a comer? ¿Cómo me va en la economía? ¿Cómo me van las relaciones interpersonales? ¿Qué voy a hacer para esto? ¿No? Cuestiones como básicas, ¿o realmente nos moviliza, no, esta idea y este proyecto y este propósito de Dios eterno, que es reconciliar todas las cosas con Él? ¿Desde qué posición me veo? ¿Desde esa posición como leíamos, ¿no?, frente a un espejo donde miro un rato la facha y me voy y después me olvido de cómo realmente era? ¿O en esa posición donde me presento ahí frente al espejo y me observo bien y reconozco en el Señor y no me olvido de lo que soy de Él? A veces nosotros vivimos una vida cristiana como, sí, soy todo esto. Salimos de ahí y nos olvidamos de lo que somos en Cristo. Y al olvidarnos de lo que somos en Cristo nos comportamos como lo que éramos. Cuando en realidad ya hay una naturaleza diferente. Y a veces queremos hacer cosas, pero nuestra mente todavía sigue presa a lo que vivíamos, ¿no? Y el ejemplo que tenemos del pueblo de Israel siendo libre de Egipto, ¿no? En el desierto, teniendo esa libertad, ¿no? Sus mentes todavía estaban bajo esa esclavitud. Colosenses capítulo 3, versículo 1 nos habla sobre que aquellas personas que resucitaron con Cristo buscan las cosas de arriba, buscan las cosas del cielo. Si realmente hemos resucitado, nuestra búsqueda tiene que estar allá. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué buscamos en nuestro diario vivir? ¿Cuestiones que respondan a nuestras necesidades acá o cuestiones que respondan a las necesidades del Señor? Una persona reconciliada, ¿no?, se enfoca en las cosas del cielo. Colosenses, un poquito más adelante, capítulo 3, versículo del 5 al 10. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también, ¿no? Eso decimos, bueno, no, todos esos pecados tan grosos ya no los hacemos más. Pero ahí vemos cómo nos lleva a ir y a hilar más finito. Dice, pero ahora dejad también vosotros toda
estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de aquel que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, y ahí empieza a hablar, ¿no? Y nos ponen todos en igual de condiciones. Pero una de las cuestiones que tenemos que trabajar y permitirle al Señor es que nos lleve a vernos de esta manera, como esas nuevas criaturas. Y hay una actitud que tenemos que tener nosotros, es dejar atrás las cosas viejas de ese viejo hombre y vivir como esa nueva creación. Que no es algo que tenemos que hacer nosotros. No, es simplemente posicionarnos en lo que somos. Un inmaduro, aunque tenga todo, se lo administra a otro. No tiene capacidad de hacer negocios, no tiene capacidad de vender, de comprar, no tiene capacidad de regalar, no tiene capacidad de hacer nada, porque la administración de todas sus riquezas está en otro. Y a veces como iglesia nos comportamos de esta manera. Queremos transformar al mundo, pero no tenemos capacidad de administrar. Administra a otro. Queremos gobernar, pero no tenemos capacidad de gobierno. ¿Por qué? Por nuestra inmadurez. No por algo que Dios no hizo, no. Dios lo hizo todo. Ya tenemos esa nueva naturaleza, pero no hay una actitud, no hay un querer madurar. Nos gusta vivir a veces en la eterna adolescencia, donde me creo grande, pero todavía dependo de otros. Quiero hacer cosas, pero con lo que otro tiene, ¿no? Y el Señor nos llama a que podamos madurar en estas cuestiones. Colosenses nos sigue hablando sobre, estas evidencias que tiene que ver de este nacer de nuevo, de esta nueva naturaleza en cuestiones sociales, y nos habla más adelante, ¿no? Y Efesios, todas las cartas nos habla de esto, ¿no? Primero nos dice quiénes somos en Cristo, doctrinalmente, teológicamente. Después nos dice las cosas que tenemos que cambiar, dejar atrás todo lo del viejo hombre y posicionarnos en el nuevo hombre. Y en ese lugar, recién ahí, empieza a hablarnos de cuestiones como bien prácticas, en lo social, por ejemplo. Pero ¿por qué deja eso Pablo para el último? Porque es imposible de entender y de llevar adelante esa vida espiritual si no crecimos en lo otro. A veces queremos respetar a nuestros maridos y nos sale recontra... Bueno, las mujeres, ¿no? Sale recontra mal. ¿Por qué? Porque no entendieron lo fundamental, que es posicionarse en la nueva naturaleza. A veces los maridos decimos amar a nuestras esposas con toda nuestra fuerza y nos sale mal. ¿Por qué? Porque todavía no trabajamos en los primeros. Somos personas inmaduras. Tenemos toda la sabiduría dada por Dios. Toda su plenitud habita en Cristo, y Cristo hoy es la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Toda su plenitud habita entre nosotros. Sin embargo, en ocasiones nos seguimos comportando como esas personas inmaduras llevadas por filosofías o tradiciones de un lado a otro. Que podamos en este tiempo no tan solo reconciliarnos intelectualmente con las Escrituras, no tan solo el poder descubrir a Cristo en las Escrituras desde un aspecto meramente intelectual, sino que nos podamos dejar guiar por el Espíritu Santo, entrar en las profundidades del corazón de Dios y poner en práctica todo lo que Él quiere. ¿Y es fácil? No, muchas veces no es fácil. Pero tampoco es imposible, leíamos. Si es el Espíritu Santo el que gobierna nuestra vida y el que nos guía, todas las cosas que hagamos las vamos a hacer naturalmente. El Señor no nos mandó a reprimir nada. Él ya nos hizo libre de todo. El tema es si nosotros nos posicionamos en esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, o todavía siendo libres nos queremos comportar como esclavos. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de mucha edificación para tu vida como ha sido para la nuestra.
Te esperamos en nuestro próximo podcast.